Increíbles. 9 criaturas extintas en hielo que nunca creímos ver, devastador y real. En un rincón helado de la tundra siberiana, un grupo de científicos se topó con lo impensable. Un mamut lanudo perfectamente conservado. Con una piel que aún conservaba su brillo y trompa enrollada como un antiguo secreto esperando ser revelado. Esos monstruos de la prehistoria, tan gigantes y temidos, yacían congelados en el tiempo, como si el frío los hubiera mantenido dormidos, listos para despertar. ¿Pero qué otros horrores y maravillas podrían hallarse en ese hielo eterno? Se decía que aquellos que alcanzaran el hielo en la oscuridad podrían escuchar susurros de criaturas extintas, ecos de un pasado que muchos preferirían olvidar, un rugido allá en la distancia, un aullido inconfundible. Imagina por un momento, un tigre dientes de sable, feroz y elegante, con sus colmillos afilados como dagas. Las garras curvadas listas para atacar. Y ahí estaba, brillando en un sarcófago de hielo, como un rey en su trono. Pero su belleza también escondía el horror de su destino. ¿Cómo habían muerto? ¿Qué las llevaba a un sueño eterno en el frío? Eran los guardianes de los secretos más oscuros del planeta. Se decía que uno de esos mamuts había tenido un extraño encuentro con unas tribus antiguas, cuya existencia era el tema de leyendas urbanas. Por siglos, se contaron historias de rituales macabros donde estas criaturas eran veneradas y sacrificadas. Se creía que podían otorgar poder, o quizás, venganza. ¿Qué pasaría si esas leyendas tuvieran un atisbo de verdad? Los murmullos de los investigadores sonaban como zumbidos inquietos. El peligro acechaba. Ciertamente, algo no estaba bien. Un destello en la nieve, algo se movía. ¿Era un animal? ¿Un espectro? Las manos temblaban, el aire se volvía gélido. Los más valientes se acercaban, pero el miedo se apoderaba de todos. El silencio era ensordecedor, y cuando menos lo esperaba, un grito resonó. Regresemos. Esto no es seguro. Pero el anhelo por descubrir la verdad era más fuerte. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás, dale clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La nieve comenzó a moverse, algo oscuro emergía de las profundidades. Un susurro, una sombra entre los mamuts. ¿Era posible que esas criaturas no estuvieran solas? Los ojos curiosos se presionaron contra el hielo. El misterio se espesaba, el peligro ya no era solo un eco. ¿Qué otras sorpresas guardaba la tundra? El tiempo se detuvo, y el aliento de todos se entrelazó en la fría atmósfera. Una sensación pesada, un nudo en la garganta, presagiaba que lo que estaba por venir sería aterrador. El aire frío se tornó aún más gélido cuando la figura oscura salió completamente del hielo. Era un ser alargado, con esqueleto de un mamut, pero con un brillo sobrenatural en sus ojos, un azul intenso que parecía hipnotizar a todos. Nadie podía apartar la mirada. Era como si ese monstruo del pasado reclamara su lugar en el mundo. La emoción de los científicos se mezclaba con un miedo profundo, que estaban a punto de liberar. Miren, gritó Elena, una de las investigadores más jóvenes. Su voz, temblorosa pero firme, resonó en la helada tundra. ¿Qué es eso? Un silencio sobrecogedor cubrió el grupo mientras se aferraban a sus instrumentos, incapaces de apartar la mirada de lo que emergía. La figura se estaba liberando de su prisión de hielo con un movimiento lento y casi fascinante. Poco a poco, se convirtió en una criatura que combinaba los rasgos de un mamut y algo más, algo que nunca habían visto. Los murmullos comenzaron nuevamente, más intensos y nerviosos. Murmullos de asombro, miedo y duda.
Fue entonces cuando un fuerte tintineo rompió el ambiente, como campanillas resonando en la distancia. Una segunda figura se unió a la primera, mucho más pequeña, ágil y con un pelaje que brillaba más intensamente. A medida que tomaban forma, los científicos se dieron cuenta que no solo estaban observando fósiles, sino una revelación brutal de lo que estaba sumergido en el pasado. Un ecosistema completo preservado en la fría morada de la tundra. La primera criatura rompió su encierro de hielo por completo y, en un instante, los científicos comprendieron la monstruosidad que tenían delante. Un grito desgarrador salió de la garganta de uno de los hombres. ¡Demonios! Es un mamut con colmillos de sable. Quedaron paralizados al ver el colosal cuerpo del mamut mezclado con las características acechantes del tigre de dientes de sable. Una abominación, la criatura rugió, un sonido que reverberó en los corazones de todos, sacudiéndolos. Antes que pudieran apresurarse a retroceder, un tercer ser, un enorme oso de las cavernas, hizo su aparición, no tan distante de las otras criaturas. Los ecos de su andar pesado resonaron en la tundra, empujando a los presentes a la confusión. Estaban soñando o, de alguna manera, la historia estaba cobrando vida frente a ellos. Mientras los científicos intentaban procesar la escena extraordinaria, algo desgarrador ocurrió. Las criaturas comenzaron a agruparse, y los ojos del mamut se fijaron en Elena, como un depredador en busca de su próxima presa. La adrenalina inundó su cuerpo, no podía moverse, paralizada por el miedo y la fascinación. De repente, un viento helado arremetió contra ellos, trayendo ecos de antiguos cantos que parecían murmurar secretos prohibidos de la tundra. Los murmullos de la tribu ancestral resonaron en sus mentes, no toquen lo que ha sido sellado. La venganza de los que cayeron no conocerá piedad, y en un instante, el entendimiento estalló, esos seres no eran solo fósiles. Era un aviso de lo que vendría si desenterraban más de lo que omitieron. Con el pánico cruzando la cara de Elena, una pregunta la invadió: ¿podrían los científicos simplemente dar la vuelta y marcharse? ¿O estaban destinados a enfrentarse a un destino más oscuro del que jamás habían imaginado? La tensión creció en el aire helado, y una sombra comenzó a echarse sobre el grupo. Un nuevo rugido resonó. Era evidente que el verdadero terror apenas estaba comenzando. ¿Deberían investigar más o protegerse y escapar antes de que la venganza despertara del helado sueño? Lo que cada uno eligiera podría cambiar el rumbo de la historia para siempre. El rugido del mamut se entrelazó con una sensación de terror inminente. Elena sintió como su corazón latía con fuerza, bombeando adrenalina en cada rincón de su cuerpo anhelante. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, como si el tiempo se hubiera detenido, y el único sonido que llegaba a sus oídos era el eco lejano de su propia respiración. «Retrocedan», gritó una voz, pero no llegó a descifrar quién la pronunció. Por un instante, el grupo permaneció inmóvil, prisioneros de su asombro. Fue el pequeño mamut, con sus ojos azules reluciendo como faros en la oscuridad, quien dio el primer paso, rompiendo ese trance, avanzando hacia ellos con paso decidido. El aire se volvió denso y cargado de una electricidad palpable. Un sudor frío comenzó a deslizarse por la frente de Elena. Mientras ella luchaba por reunir el valor que le quedaba, los otros miembros del equipo comenzaron a retroceder lentamente, sus rostros pálidos y llenos de pánico. «¿Qué hacemos?», susurró uno de los investigadores, sus manos temblando mientras sostenía su equipo. Elena se volvió hacia él, dándose cuenta de que la única respuesta posible era escapar. Pero en el fondo de su ser, una curiosidad irreprimible la mantenía anclada al lugar. No podían ser simples criaturas, eran pruebas vivas de un mundo que había estado oculto durante milenios. El rugido del mamut resonó nuevamente, esta vez acompañado por el feroz grito del tigre de dientes de sable. Aquellas criaturas se estaban moviendo, como si un instinto primigenio las guiara. La naturaleza tomó la delantera ante la lógica humana, y el equipo quedó atrapado entre lo antiguo y lo presente. El viento sopló más fuerte, arrastrando consigo hojas y nieve. Algo en el aire parecía cambiar, donde antes había frío, ahora había un calor extraño y tentador. Era como si la tundra misma estuviera despertando para reclamar lo que había sido enterrado.
Elena sintió la piel erizarse. Aquello era más que un descubrimiento científico. Era un reto, un desafío. Alguien tiene que registrarlo. No podemos dejarlo así, exclamó la voz de Jorge, otro miembro del equipo, animado por una mezcla de emoción y miedo. Sin embargo, su llamado fue opacado por el profundo ruido de un terremoto. La tierra tembló bajo sus pies y el panel de hielo que habían estado observando comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto más criaturas, más secretos aterradores de la era prehistórica. El grupo se dispersó a medida que el suelo crujía y se rompía, y Elena giró la cabeza para encontrar la mirada del mamut fija en ella. En sus ojos había un conocimiento ancestral que atravesaba el tiempo. Se preguntó si realmente eran los visitantes o los que habían desenterrado el pasado. Mientras unos se alejaban, otros se acercaban sin parar, ardía en cada uno la misma inquietante mezcla de curiosidad y terror. Elena, bajemos de aquí, gritó uno de los investigadores mientras algo en el horizonte parecía moverse. Las sombras de otros seres, más grandes, comenzaban a emerger de las grietas del hielo. Fue entonces que Elena, con el pecho apretado y el corazón latiendo con furia, comprendió que lo que más temía estaba sucediendo. Era como si la tundra estuviera construyendo un ejército de lo antiguo, y su grupo había sido el catalizador. La sombra se acercaba, un cuerpo imponente surgiendo del hielo. Era un enorme carnívoro, el más temido de todos. Un momento de claridad opaco la invadió. ¿Dónde quedaba la ciencia cuando se enfrentaba a la furia de la naturaleza? Y, sobre todo, ¿podrían realmente salir con vida de ahí? La tierra siguió temblando, y el eco de un grito resonó mientras el impresionante cazador se mostraba, atrayendo a todos a su encuentro inevitable. Todo era un delirio en su mente, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo escapar de estos titanes cuando todo parecía estar conspirando en su contra? Pero los tamborileos de su corazón estremecido comenzaron a hacer eco en su mente, habrían desatado una venganza que no podrían soportar. Las criaturas avanzaban y el aire helado se llenó de gritos profundos, señales de un tiempo que reclamaba su espacio. Mientras las sombras se alargaban, Elena solo pudo pensar en una pregunta: ¿qué pasaría si su curiosidad les había condenado a todos? En el momento en que sintió que el terror la envolvía, supo que debía tomar una decisión, y rápido. Pero toda opción parecía llevarla hacia la perdición. ¿Resistirían ante el poder primigenio de esas bestias? El suelo continuó vibrando violentamente, y el aire a su alrededor se tornó espeso. A cada rugido, el eco reverberaba como un golpe sordo en su pecho. Elena sintió que el tiempo se desgastaba, que cada segundo era una agonía. Un pensamiento nítido cruzó su mente: si el mamut era el precursor de este caos, el tigre de dientes de sable sería su verdugo. La figura imponente del gran felino se acercaba, sus colmillos reluciendo en la penumbra, y no había lugar para la duda. Era un monstruo ancestral, antiguo como la propia tierra, y su presencia era un claro recordatorio de lo que podía pasar si la naturaleza decidía cobrar cuentas. Elena, ven aquí. Jorge la instó, su voz llena de pánico mientras a sus espaldas una grieta se hacía más grande. La mayoría del grupo comenzó a correr, pero algo más realizaba Elena: no podían salir de aquí sin comprender lo que estaba sucediendo. Con cada paso hacia atrás, el miedo se transformaba en urgencia. Tenía que actuar, pero en su mente, la imagen del mamut y el tigre se entrelazaba. Se dio la vuelta, enfrentando la mirada de su compañero, pero justo entonces un grito desgarrador rompió el aire frío. Otra criatura había emergido de la grieta, un depredador más que ambicionaba dejar su marca de terror. Una sombra alargada con escamas brillantes y ojos destellantes. Era un dinosaurio, una criatura rodeada de leyendas y desaparecida por milenios. Las historias contadas por su abuelo le llegaron, llenas de advertencias. Sabía que no era un simple espectador, él había llegado para devorar. El grupo se dividió en pánico. Algunos tomaron el camino de regreso hacia la cueva, otros se deslizaron atravesando las rocas. Pero Elena permaneció, atrapada entre la fascinación por el descubrimiento y el deseo de sobrevivir.
De pronto, la tierra dejó de temblar y un silencio profundo envolvió el área. El susurro del viento no era suficiente para borrar la tensión. Levantando la vista, vio como el tigre y el dinosaurio se medían como si consideraran quién dominaría aquel nuevo mundo. Vamos, sigue corriendo, ordenó Jorge, pero algo en los ojos de Elena decía que no podía apartar la vista de esa batalla primitiva. Fue entonces cuando el mamut se acercó a su lado, su presencia imponente le dio fuerza. El pequeño mamut al que tanto se habían aferrado no era solo un guía, era un símbolo de la resistencia ante el caos. Lo miró y sintió una conexión. Este no era solo un experimento ni un hallazgo, era un llamado a recordar su lugar en la historia. Elena, gritó otra voz desde la distancia. Era un compañero que había logrado cruzar la corriente de terror. Tienes que decidir, ¿te quedas o escapas? El dilema se apoderó de ella. Mientras la naturaleza recuperaba su imperio, la decisión iba más allá de salvarse. Era un momento crucial frente a la historia. Ignorar lo que estaba presenciando sería traicionar todo por lo que había trabajado. Pero retroceder podría significar dejar atrás a quienes estaban a su lado, y en esa fracción de segundo, una sombra más oscura sobrevoló el campo. A medida que giró la cabeza, Elena vio un gigantesco pájaro carnívoro surcando el cielo, buscando presas. Eran 3 niveles de depredadores en su camino. ¿Cuál sería el destino del grupo, y a quienes pensaban elegir como merienda? El miedo y la curiosidad apretaban su garganta hasta hacerla casi imposible de soportar. No había tiempo para más preguntas. Estaba claro que el reloj corría, y aunque el espectáculo era impresionante, en el fondo, la realidad era aterradora. Podrían sobrevivir al despertar del pasado. Con el corazón palpitante, Elena hizo un movimiento. ¿Y ese movimiento alteraría el curso de sus vidas para siempre? ¿Sería la valentía su salvación o su condenación? Sin saberlo, todos estaban al borde de una revelación que podría cambiar el destino de la humanidad. Justo en ese instante, el tigre rugió con una ferocidad inigualable, y el eco resonó como un grito de guerra. ¿Sería este el comienzo de una cacería que marcaría el fin del grupo? ¿O encontrarían la manera de enfrentarse a sus enemigos ancestrales? El tiempo se agotaba, y las criaturas no se detendrían. Una sola decisión podría definir si el pasado los devoraría o si ellos podrían reclamar su futuro. Las criaturas estaban en un trance primal, la furia del tigre y la amenaza del dinosaurio tejían un espectáculo aterrador. Elena sintió que el aire se le escapaba, cada grito, cada rugido golpeaba su pecho con una fuerza que la mantenía anclada al suelo. Aunque la batalla entre ambos depredadores era inminente, su mirada se desvió hacia el grupo que, en medio del pánico, se movía de un lado a otro, como si buscaran una salida no solo a sus cuerpos, sino a su propia historia. Elena. Cuidado. Jorge huyó, interrumpiendo su ensueño. Ella sintió un estremecimiento al ver que uno de los miembros del equipo tropezaba con las rocas, cayendo justo en la línea de fuego entre el tigre y el dinosaurio. El mundo pareció detenerse. Luchando contra un mar de instintos, Elena comprendió que el verdadero peligro no eran las criaturas directamente, sino la incapacidad de su grupo para mantenerse unido. «Regresemos», gritó, levantando la voz, viendo a sus compañeros perderse en el caos. Pero el rugido de la bestia hizo eco en sus oídos, paralizándola. La decisión la acechaba, pero el sentido de responsabilidad la atravesaba desde adentro. Era su deber. El mamut, aún a su lado, hizo un movimiento, como si quisiera comunicarse con ella. Era un ser antiguo, un símbolo de supervivencia. La conexión que sentía se intensificaba, era su instinto, su conexión con la tierra que hablaba en un idioma olvidado. Tomó aire y, con un gesto firme, se adelantó. «Jorge, ven», gritó. La mirada de él se encontró con la de Elena. Algo en su expresión cambió, el miedo cedió ante la determinación. «Debemos unirnos. Si enfrentamos esta batalla juntos, tal vez podamos ganar tiempo». Con un sobresalto, una de las garras del tigre rasgó el aire,
y el dinosaurio respondió con un feroz ataque. El grupo, reunido detrás de Elena, contenía la respiración, tan inmovilizado como un venado ante el lobo. Sin embargo, la batalla en la que los animales se enzarzaban estaba cambiando de forma. El tigre, enfocado en su feroz rival, avanzó, distraído. Aprovechando el momento, Elena dirigió su grupo hacia la salida que se formaba en la grieta inminente. Sabía que el tiempo apremiaba, pero a medida que se movían, el dinosaurio golpeó con su cola, logrando desestabilizar al tigre, que retrocedió momentáneamente. La escena era digna de un relato épico, la ferocidad y la naturaleza en su estado más puro estaban desenfrenadas. Las criaturas no eran solo fuerzas de destrucción, eran también una representación de su propia lucha por sobrevivir. Atrás, todos, rugió Elena, liderando a su grupo hacia las sombras de la cueva. El mamut dio un paso, como si también buscara su ruta de escape, pero se detuvo de repente, mirando hacia el campo de batalla. Elena sintió una punzada en su pecho. ¿Dejaría atrás a su eterno guardián? No, aún no, murmuró para sí, sintiendo cómo la decisión pesaba sobre ella. Era difícil pensar con claridad mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, sabía que el mamut estaba tan implicado en esta revelación como ellos. Hacía falta una estrategia, una oportunidad. No dejen que se separen. Respuesta en unidad, gritó, mientras la adrenalina incendiaba cada célula de su cuerpo. Era momento de evaluar el pánico, de usarlo como una herramienta y no como una restricción. Justo cuando creían tener un respiro, el gigantesco pájaro carnívoro descendió. Las sombras se lanzaron sobre ellos en una espiral de angustia. Con sus alas abiertas como un telón, marcó la hora del caos una vez más. Elena, gritó Jorge, y su voz se extendió por el aire tenso, la incredulidad colisionando con la realidad. ¿Podrían los antiguos reyes de la tierra coexistir con el futuro que representaban ellos? Cada criatura llamaba a su pasado, y ahora cada ser humano estaba al borde de una decisión trascendental. Mientras Elena se preparaba para actuar, sintió un nudo en la garganta. Era ahora o nunca. El destino de su grupo y de milenios de historias ya no dependía solo de uno, sino de todos ellos juntos. ¿Podrían cambiar el rumbo de la historia ante una cacería de hielo y fuego? La respuesta aguardaba en la siguiente movida. La tensión se respiraba en el aire, pesada y eléctrica, mientras el rugido del pájaro carnívoro reverberaba a su alrededor como un trueno. Elena sintió que su corazón palpitaba con la intensidad de una marcha de guerra. La sombra del ave gigante cubrió el paisaje, un recordatorio escalofriante de lo que acechaba en la oscuridad, tanto de su entorno como de sus propias decisiones. Era un momento crucial, en el que cada pequeña acción podía cambiar el destino de todos. Todos juntos, volvió a gritar, con determinación. El mamut, como un muro en medio del caos, parecía dispuesto a luchar a su lado. Ella podía sentir que su fuerza ancestral brindaba un extraño sentido de seguridad. Sin embargo, la realidad del momento también se cernía sobre ellos. Nicolás, un reservado miembro del grupo, temblaba visible. Más que nunca, necesitaba que la esperanza floreciera entre el miedo. Justo cuando estaban listos para moverse, el ala del ave batió con fuerza, levantando polvo y escombros que cayeron como un manto de confusión sobre ellos. «Cúbranse», gritó Jorge, haciendo un gesto para proteger a la mujer de su lado. Justo entonces, el pájaro se lanzó en picada, y un alarido de terror brotó del grupo mientras intentaban encontrar refugio detrás de las rocas. «Acérquense al mamut, es nuestro escudo», exclamó Elena, mientras corría hacia la masiva figura, con la esperanza de que su inmensa presencia pudiera proporcionar un momento de respiro. Pero, al llegar a su lado, se dio cuenta de que el mamut estaba mirando hacia algo más allá de ellos. El dinosaurio, ahora libre de la batalla con el tigre, dirigía su atención hacia ellos, su mirada feroz centrada en el grupo, un depredador que ya había dejado su marca en la historia. El titánico cuerpo del mamut se aglutinó, dispuesto a enfrentar al que podría ser su rival más mortal. «No»,
gritó Elena, comprendiendo al instante que su guardián no podría soportar el ataque del dinosaurio y la bestia voladora al mismo tiempo. La lucha por la supervivencia se intensificaba en una danza de muerte, y el grupo estaba atrapado en su centro. No hay salida, pensó, su mente desesperándose. Pero de repente, una idea empezó a formarse, como un destello en la oscuridad. Las antorchas, recordó Elena, señalando las llamas que habían llevado para iluminar el camino en la cueva. La luz podría asustarlos. Sin más tiempo que perder, se lanzaron al trabajo. A medida que Jorge y los demás encendían las antorchas, un brillante resplandor comenzó a llenar el aire. La llama se alzó, creando un halo que expulsaba la sombra. El mamut, atraído por el brillo, hizo un movimiento cauteloso hacia adelante, mientras el ave vacilaba, intentando mantenerse a la distancia. Ahora, gritó Elena. Con las antorchas en mano y coraje en el corazón, el grupo se lanzó hacia el área despejada, iluminando el camino hacia su escape. Pero la situación estaba lejos de ser segura. Un grito desgarrador partió el aire. Al girar, Elena vio que Nicolás no había podido mantenerse a la par con ellos. No Nicolás, su corazón se heló, las criaturas se acercaban, y ahora la desesperación podía ser saboreada. ¿Podrían arriesgarse a volver por él? ¿O era ya demasiado tarde? El dilema pesaba sobre ellos como una sombra. Mientras la noche se volvía más oscura y el rugido de la batalla continuaba resonando, Elena se dio cuenta de que el tiempo se acababa. No podemos dejarlo atrás. La mirada de Jorge se cruzó con la suya, llena de conflicto. En ese instante, una decisión crucial se asomaba a la superficie. ¿Podrían arriesgarlo todo por uno solo, o sería el acto de valentía lo que cambiaría su destino para siempre? Las llamas danzaban al ritmo del caos mientras la historia se reescribía ante sus ojos, el desenlace estaba más cerca de lo que imaginaban y, al mismo tiempo, se alejaba a pasos agigantados. Mientras el grupo contemplaba el abismo entre salvar a un amigo o su propia vida, la eterna pregunta quedaba flotando en el aire: ¿qué significa realmente la lealtad en tiempos de desesperación? Elena sintió que su pecho se apretaba al ver a Nicolás atrapado en la distancia. El tiempo parecía ralentizarse. Si regresamos, el ave nos atrapará, murmuró Jorge, su voz temblando. Pero el rostro de Elena estaba decidido. La amistad, la lealtad, esas eran las bases sobre las que habían construido su grupo. No podían ceder ante el miedo. Voy por él, gritó Elena, sorprendiendo a todos. Sin pensar, se lanzó hacia la oscuridad, las antorchas brillando en su mano como faros en la tormenta. Cada paso que daba era un salto hacia lo desconocido, y las sombras parecían arrastrarse a su alrededor, esperando a devorarla. Los gritos de Jorge resonaban detrás de ella, pero su mente solo podía concentrarse en Nicolás. Se visualizó en los momentos compartidos, las risas, los planes. No lo voy a dejar, prometió a sí misma. El eco del pájaro en el aire la inspiró a correr más rápido. Podía casi sentir la presión del peligro, pero no podía permitir que la desesperación la dominara. Nicolás luchaba por levantarse, su rostro pálido y cubierto de suciedad. Cuando sus ojos encontraron a Elena, una mezcla de aliento y miedo cruzó su rostro. Elena, no, gritó, tratando de apartarse de los peligros que le acechaban. Sin embargo, ella ya estaba allí, arrodillándose junto a él. Tienes que levantarte. No podemos quedarnos aquí, dijo, extendiendo la mano hacia él. Con un esfuerzo titánico, Nicolás se aferró a su brazo. No puedo, balbuceó mientras su cuerpo temblaba. El sonido del gigante volador se acercaba y su corazón se aceleraba. Debo seguir. No, juntos. Siempre juntos. Elena tiró de él con todas sus fuerzas, pero lo que no sabía era que la valentía a veces puede ser pesada. La distancia se mostraba cada vez más amenazante, y el aire se llenaba de vibraciones de amenaza. Justo cuando parecían estar por lograrlo, un soplo helado se coló entre ellos. La sombra del pájaro carnívoro se cernía,
cubriéndolos en penumbra. El mamut, aún de pie, había girado, atrayendo la atención del ave por un breve momento. «Rápido, ahora», gritó Elena, empujando a Nicolás hacia adelante. Sin embargo, la criatura no iba a rendirse tan fácilmente. Lanzó un alarido ensordecedor que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Al escuchar el grito, la tierra retumbó y el mamut tambaleó. Jorge y los demás ya habían comenzado a retroceder, sus antorchas titilando. «Elena, hay que salir», gritaron, sus rostros mezclando terror y anhelo de salvar a ambos. Pero ella no podía moverse. La visión de Nicolás, tambaleándose, la mantuvo atrapada. De repente, vio que el ave descendía con furia. Había que actuar rápido. La astucia de Elena despertó ante el peligro. Las antorchas, recordó nuevamente. Convencida de que la luz podría ser su mejor defensa, lanzó una con todas sus fuerzas hacia la bestia. El fuego surcó el aire, trazando una línea brillante antes de aterrizar en el suelo. La reacción del pájaro fue instantánea y feroz. Con un grito ensordecedor, se desvió de su trayectoria, parpadeando ante la repentina llamarada. Ahora, Nicolás. Elena tiró con fuerza, llevándolo hacia el mamut, donde su protección los aguardaba. Sin embargo, justo en el momento en que pensaban haber escapado, un segundo grito resonó. Jorge estaba en el suelo. Un movimiento brusco del mamut había causado el accidente. «Ayúdame», grita, viendo cómo el suelo se partía a su alrededor por la tensión de la lucha a su alrededor. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Podrían volver a rescatar a Jorge o el ciclo de sacrificio se había convertido ya en su destino? Las antorchas comenzaron a titilar por el aire, pero una nueva sombra se cernía sobre ellos, un nuevo peligro que prometía una elección definitiva. La lealtad entre amigos se estaba poniendo a prueba una vez más. El grito de Jorge retumbaba en su mente. ¿Quién pasaría la prueba? ¿Hasta dónde arriesgarían su vida por uno de los suyos? La noche aún tenía secretos reservados en su oscuro abrazo. «Elena», gritó Nicolás, y ese grito desencadenó un nuevo dilema. «Debemos decidir. ¿Qué haremos ahora?» Entre el caos, una respuesta debía surgir, pero la oscuridad seguía esperando en los rincones del miedo, burlándose de su fragilidad. ¿Sería suficiente su amor para superar la pesadilla? Ambos miraron hacia el horizonte, donde sombras antiguas acechaban, y sabían que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Elena sintió cómo la adrenalina se disparaba. Su respiración era un eco sordo en sus oídos mientras trataba de procesar la escena caótica ante ella. Nicolás, con su cuerpo tambaleándose, debía apoyarse en ella. A su lado, el mamut alzaba su trompa con un rugido acometedor, mientras la sombra devastadora del ave se cernía más cerca. El grito desgarrador de Jorge aún resonaba en su mente, y la decisión que debía tomar la aturdía. «No podemos dejarlo», gritó Elena, aferrándose al brazo de Nicolás, quien temblaba como una hoja al viento. «Tú puedes. Debes hacerlo por Jorge, por nosotros». La intensidad de su mirada se unía a la desesperación de su voz. Nicolás parpadeó, buscando su fuerza en medio del horror. Cada respiración le costaba, y sentía que la tierra bajo sus pies se movía al ritmo del absurdo enfrentamiento. De repente, el mamut se movió hacia adelante, abriendo camino por la oscuridad en su búsqueda de seguridad y protección. El ave, frustrada, alzó el vuelo tratando de observar a los suyos, mientras su sombra se desdibujaba a la luz de las antorchas. «Vamos, hay que llegar a Jorge», dijo Elena, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «No puedo dejarte, no puedo dejarlo». Nicolás chasqueó los dientes, luchando con la angustia que se apoderaba de él. Ella podía ver en sus ojos la batalla interna entre el miedo y la fidelidad hacia sus amigos. «Juntos», lo animó ella. La fuerza de su voz fue un destello en la penumbra. «No vamos a permitir que esto nos derrote. Siempre juntos». La valentía que brotaba de su pecho iluminó un instante, e impulsó a Nicolás a levantarse, con el cuerpo aún tembloroso,
pero con la determinación resurgiendo, mientras se acercaban a Jorge, un nuevo alarido partió el aire. Era el ave, su rencor palpable. La criatura se lanzaba hacia ellos como un rayo oscuro, y Elena sintió que cada golpe de alas era un recordatorio de la muerte acechante que se aproximaba. Ignorando su propio pánico, tomó la última antorcha que le quedaba y la alzó. A la cuenta de 3, gritó, decidida, uno a su alrededor, la escena se ralentizó, y en un instante, sus corazones latían al unísono, 2 las sombras se acercaban a gran velocidad, y las piedras comenzaron a tambalearse bajo sus pies, 3 ahora. Elena arrojó la antorcha hacia el ave, y la llamarada iluminó el rostro horrorizado de Nicolás mientras la masa oscura del ser se abalanzaba sobre ellos. El impacto fue potente. Las llamas hicieron que el ave se detuviera en seco, parpadeando confundida ante la luz. En ese momento, Nicolás y Elena tomaron la oportunidad, saltando hacia Jorge, que seguía luchando por levantarse. «Agárrate de mí», gritó Nicolás, atravesando el caos mientras sus manos se aferraban a su amigo, pero el ave, furiosa, dio un giro rápido y comenzó a descender nuevamente. La voluta de aire les azotó la cara, y un grito ahogado se escuchó. Una nueva sombra se dibujó en el suelo, un ala enorme y mortal se preparaba para golpearlos. «Cuidado». Elena empujó a Nicolás y Jorge hacia un lado justo a tiempo. El suelo retumbó y la oscuridad los envolvió al caer una gran masa de tierra. Jorge gritó, pero en el último instante fue salvado por Nicolás, quien lo empujó más allá. «Déjalo salir, tú puedes». Elena levantó una mano, buscando todo el coraje que aún le quedaba. La imagen del mamut luchando por mantenerse cerca crecía en su mente. Ese instante de caos no era solo un desafío físico, sino una prueba de alma. Podría perder a uno de ellos, y la duda encerrada en su pecho se volvía más pesada al recordarle lo que estaba en juego. La vida de uno para salvar a todos. Es justo, pensó, con un último esfuerzo, giró en círculo, buscando salir del peligrosa trampa en que se habían metido. Pero cuando el polvo comenzó a asentarse, algo extraño sucedió. Las antorchas ahora brillaban más que antes, casi como si la luz, en su desesperación, recogiera fuerza de la lealtad que se formaba entre ellos. ¿El ave? Nicolás apuntó con una mezcla de terror y asombro mientras todos miraban hacia la criatura deslumbrada, detenida en el aire. En un giro completamente inesperado, el mamut había levantado su trompa, y en ese desenfreno, decidió cargar. La puerta de la salvación parecía dibujarse, pero el desafío apenas empezaba. Mientras Jorge se levantaba tambaleándose y gritaba instrucciones, un nuevo movimiento en la sombra del ave hizo que la tensión aumentara. La noche continuaba cubriendo sus corazones, y la verdadera respuesta al sacrificio debía ser confrontada. ¿Qué sacrificio estaban dispuestos a aceptar? La decisión estaba en sus manos, pero algo en la distancia prometía que el miedo nunca se iría. El camino delante de ellos se oscurecía más, mientras un eco lejano resonaba. ¿Puede una elección salvarlos de su destino? La respuesta iba más allá de su control, y la lucha apenas comenzaba. El silencio que siguió al estruendo parecía una broma cruel. El mamut, en su embestida, había generado una pequeña avalancha que oscureció aún más la luz de las antorchas. El polvo flotaba en el aire grueso, y la visibilidad se reducía a sombras danzantes. Elena sentía cómo su corazón latía con fuerza, mientras la adrenalina aún bombeaba en sus venas como un pequeño fuego que no se apagaba. «Nicolás». «Jorge», gritó, su voz casi ahogada en la neblina del caos. Agachándose, buscó a sus compañeros, sintiendo que la oscuridad amenazaba con engullirlos. La figura de Jorge estaba delante, y los rasguños sobre su piel apenas eran visibles, pero había un brillo frenético en sus ojos. «Estamos bien, pero tenemos que movernos rápidamente», dijo él, abriendo la boca en un intento de gritar por encima del aullido del ave y el estruendo de la tierra. Con un gesto rápido, Elena agarró de la mano a Nicolás. «Debemos encontrarlos, no podemos quedarnos aquí. La criatura no se detendrá». Las palabras brotaron de su boca,
y la desolación brillaba intensamente en su mirada, cada paso era una lucha, y el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el aire frío. La ave, ahora furiosa y al parecer más desesperada que antes, descendía en picado. Nicolás apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un grito de advertencia, se inclinó hacia el lado. El ala del ave pasó zumbando sobre ellos como un tornado voraz. «Debemos actuar». Elena gritó, sintiendo que el tiempo se escurriendo entre sus dedos. «No hay más tiempo para dudar». Su voz se alzó por encima del caos, llena de determinación, atraccionándolos a la seguridad de un gran rocoso. El trío se apretó contra la pared fría y desnuda. La sombra de la criatura cruzó por encima, y el aire turbulento les dejó sin aliento. Jorge miró al cielo, buscando algún destello de esperanza. ¿Y si no podemos hacerlo? ¿Y si caemos? Las dudas se filtraron en su voz, un eco del miedo que ambos compartían, pero en aquel momento de crisis, un destello de luz emergió desde la distancia. Una chispa, tal vez un último remanente de la antorcha que Elena lanzó, iluminó la forma más aún, proyectando un pequeño resplandor en su camino. Había algo más allí. Allí. «Mirad», exclamó, a medida que su mirada se centraba, la figura de un segundo mamut apareció, emergiendo de entre las sombras, igual de majestuoso y formidable que el primero. Había algo en su andar que gesticulaba a la bravura, como si pudiera sentir el dolor y la desesperación que atormentaban a los tres. «Esto podría ser nuestra oportunidad», dijo Nicolás, con su voz empañada por el sudor y la esperanza que chisporroteaba en su interior. «Si logramos atraer a la ave, quizás el mamut pueda darnos la ventaja». La idea les ardía en el pecho como un faro frente a una tormenta. Sin embargo, la cruel realidad les atravesó el alma. ¿Qué tal si el nuevo mamut no les ayudaba? Y si era solo una trampa más del enemigo. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, rompiendo sus pensamientos. Era Jorge, que a su vez había visto el mismo resplandor. «Mirad. La bestia se aleja momentáneamente, tal vez». La esperanza y el miedo estaban entrelazados en su pecho. «¿Estás listo para intentarlo?», preguntó Elena a Nicolás, sintiéndose en la delgada línea entre la valentía y la locura. Su futuro dependía de una sola decisión. En ese instante, el murmullo del viento llevó las palabras que todos temían pronunciar. ¿Es esto realmente nuestro destino? Las sombras se deslizaban mientras las criaturas rugían sobre la tierra quebradiza, prometiendo que lo que estaba por venir sería más devastador. Y en medio de todo, un eco persistente resonaba en sus mentes: lo que estaban dispuestos a arriesgar, nunca volvería a ser lo mismo. ¿Quién caería en esta trampa mortal de sacrificios? La bruma espesa se transformó en un espejo de sus almas, reflejando sus mayores temores y al mismo tiempo su deseo apremiante por sobrevivir. El camino hacia la verdad era arduo, y la elección que tenían que hacer pesaba como una espada de Damocles. «¿Cuán lejos llegarías para salvarte?», resonó en sus corazones, mientras el destino tejía su siguiente paso oscuro. La tundra siberiana se erguía como una fortaleza de hielo, un vestigio de un mundo antiguo que ahora sacudía sus cimientos con la lucha de sus criaturas resucitadas. Elena, con el corazón palpitante en su pecho, sabía que la decisión estaba cada vez más cerca. Mientras las sombras del mamut y el nuevo ser acechaban, había que actuar. «Es ahora o nunca», gritó, rompiendo el silencio con su voz decidida. Nicolás la miró, sus ojos amplios reflejaban una mezcla de miedo y determinación. A su lado, Jorge respiraba entrecortadamente, el pánico aún visible en su expresión. Una decisión, un movimiento, podía sellar su destino. El grupo se acercó al mamut que emergía de la penumbra, un símbolo de resistencia. La criatura, con su gran tamaño y trompa levantada, pareció entender la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. Con cada paso que daban, la energía de la batalla resonaba, arrastrándolos a un caos cuya primera ola ya habían sentido. «Atraigamos al pájaro hacia el camino del mamut», exclamó Jorge, su voz temblorosa pero firme.
mientras todos asintieron, la desesperación dio paso a un plan. Se separaron rápidamente, cada uno tomando posición tras una roca o un trozo de hielo, listos para actuar cuando la oportunidad se presentara. El ave gigantesca alzó el vuelo una vez más, su sombra sobre ellos mojaba la moral. Elena sintió el peso del aire al moverse, cada respiración un esfuerzo por resistir la presión alrededor. «Vamos», gritó, tomando su antorcha y levantándola hacia el cielo. Las llamas ardientes fueron como un llamado a la vida, iluminando el campo con la esperanza de salvar a su grupo. Lo que siguió fue un espectáculo monumental. La segunda figura del mamut avanzó, creando una barrera protectora. Al ver esto, el enorme pájaro dio un giro, buscando a sus presas. «Ahora, corran hacia el mamut», ordenó Elena, sosteniendo su respiración. Nicolás y Jorge tomaron impulso, cruzando el espacio que los separaba del gran animal. Un rugido quebró el aire, y en ese momento, todo pareció congelarse. El mamut se enfrentó a la criatura, su presencia imponente reemplazó el miedo por un destello de coraje. El grupo, ahora agrupado, sintió que la fuerza de la historia les daba respaldo. Podían perderlo todo. Pero juntos, quizás había forma de cambiar el curso del destino. «Cuidado», gritó Nicolás, viendo cómo el pájaro apuntaba a Jorge. Un grito de terror brotó mientras la sombra gigantesca se descendía sobre él. Pero Elena, con un ímpetu renovado de valentía, tomó su antorcha y corrió. Con el corazón a 1000 por hora, lanzó la llama hacia el ave. El fuego estalló justo a tiempo, distrayendo a la bestia que se giró en un instante de confusión. «¡Come!», Elena exclamó, una chispa de triunfo brillando mientras resistían ante lo inevitable. Mientras las dos criaturas se enzarzaban entre sí, el caos reinaba. Pero en cada rugido, en cada embestida, había una historia que querían contar. La historia de su resistencia, el eco de antiguos seres buscando la paz. El grupo observaba atónito cómo la batalla se intensificaba. Cuando finalmente el ave fue acorralada, el camino claro se presentó ante ellos. «Ahora, todos a la cueva», gritó Jorge, guiando a sus compañeros hacia la seguridad del refugio. El mamut se giró, lanzando su cuerpo a la batalla en un último intento por defender a los que había elegido. «No podemos dejarlo», dijo Nicolás, su voz un puño de emociones. Pero Elena, el corazón hecho un solo latido, respondió: «Nos lo debemos, Nicolás. Hay que continuar». Sintió el peso de su elección impulsándola, como si cada avance resonara en su ser, sacando fuerzas de donde no creían que existían. El grupo cruzó hacia la cueva. El aliento agitado de cada uno resonaba en el frío gélido. La entrada, un umbral entre el presente y el pasado. La historia que habían desenterrado no acababa en ese instante, pero sí había cambiado por siempre. Ahora sabían que lo que importa es que elijan hacer con ello. Mientras el refugio ofrecía un momento de paz, un eco lejano resonó dentro de ellos. ¿Qué harían al volver? Elena miró a sus amigos y supo que la historia que llevaban consigo merecía ser contada. Se habían enfrentado a un legado que nunca imaginaron, y juntos, enfrentarían el nuevo camino. Tomando un suspiro profundo, sonrió a Nicolás y Jorge, sintiendo que, a pesar de lo que había pasado, el futuro aún les pertenecía. «Estamos vivos, y eso es lo que cuenta. Aprenderemos a vivir con esto, juntos». Una chispa de esperanza brilló en la oscuridad. Así, mientras la nevada caía fuera y el eco de la batalla se desvanecía, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, no solo para ellos, sino para la historia misma. Así su viaje les permitió enfrentar el desafío de lo desconocido, y prometieron nunca olvidar que, incluso en la oscuridad, siempre pueden encontrar la luz. El frío ya no dolía. El pasado fue desenterrado, pero el futuro estaba en sus manos. No olviden compartir esta historia con sus amigos, para que también se alisten y sean parte de esta asombrosa aventura. Suscríbete ya para más relatos increíbles y da like para mantenernos juntos en esta travesía. ¿Qué piensas sobre el desenlace? Comenta abajo y haz que tu voz se escuche. Este es el momento de unir fuerzas en esta comunidad.
Comparte con 5 amigos que necesitan ver esto ahora.